Muy bienvenidos, hermanos y hermanas, al comentario día por día de la lección número 8. Qué alegría tenerlos aquí en el canal testificando de mi fe. La lección de esta semana promete ser profunda, poderosa y de gran bendición. Por ello, anhelamos que la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo llene nuestras vidas. Vamos a orar para comenzar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Al comenzar el estudio de la lección, te pedimos que purifiques nuestros corazones y nuestras mentes, que nos des humildad, sencillez y mansedumbre, que tu palabra sea poderosa para sostener y fortalecer a los que estamos débiles, a los que estamos con miedo al futuro y al presente, para bendecir nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y de todos nuestros amados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Comentario de la lección del día sábado. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Texto para memorizar. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. La lección del día sábado se centra en cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento, demostrando que es el Mesías. Juan destaca que Jesús realizó obras que el Padre le había encomendado, las cuales daban testimonio de su identidad divina. Sin embargo, es sorprendente que a pesar de tantas señales y de la precisión de las Escrituras sobre el Mesías, muchos no lo reconocieron. Juan 1:10. Jesús nació en Belén y fue parte del pueblo del pacto, cumpliendo cada profecía sobre el Mesías, desde su linaje hasta su lugar de nacimiento. Miqueas 5, versículo 2, Isaías 7:14. Aún así, el mundo no lo reconoció. Muchos esperaban un líder político y militar que liberara a Israel de la presión romana, pero Jesús vino a traer una liberación mayor, la liberación espiritual. La gran lección aquí es que las expectativas humanas pueden cegarnos a la obra de Dios, especialmente si esperamos que Él actúe de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas. Para aplicar esta lección a nuestras vidas, es importante acercarnos a la palabra de Dios con un corazón abierto, dispuesto a aprender y ser transformado. ¿Cuántas veces, por nuestras propias expectativas, dejamos de ver lo que Dios está haciendo? La vida cristiana nos invita a confiar en que Dios siempre cumple sus promesas, aunque a veces lo haga de maneras inesperadas. Reflexionemos en nuestra vida y preguntémonos si estamos dispuestos a ver y aceptar la obra de Dios tal como Él la revela, sin imponerle nuestras condiciones. Puede ser que hace mucho tiempo le estés pidiendo un trabajo, pero Dios te está dando salud, vida y creatividad para que puedas emprender, porque te quiere bendecir de manera independiente. Puede ser que hace mucho tiempo le estés pidiendo salud, pero el Señor te está dando salud espiritual para que puedas compartir con otros el testimonio de que aún en medio de nuestra adversidad, Dios sigue siendo fiel y nos sigue dando fortaleza. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Que Dios te está respondiendo, pero no de la manera como lo esperas. Dice el deseado de todas las gentes. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara y distintamente. Él, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. El deseado de todas las gentes, página 25. Mi hermano y mi hermana, si has llegado hasta aquí, te invito a darle me gusta a este video. Así nos ayudas a que el mensaje llegue a más personas.
Deja también tu amable comentario y recuerda que estamos orando por ti. Ora también por nosotros. Comentario para la lección del día domingo: señales, obras y prodigios. En esta lección vemos cómo Jesús utilizó señales y prodigios para mostrar su relación íntima con el Padre. Estas señales no solo apuntaban a un hacedor de milagros, sino a la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Leamos varios pasajes de la palabra. Juan 5:17 dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 5:36 al 38 también dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. En los tiempos de Jesús, los milagros eran una forma poderosa de demostrar el poder divino. Sin embargo, no todos los milagros eran aceptados como evidencia de la presencia de Dios, ya que algunos falsos profetas también realizaban milagros. Jesús enfatizó que sus obras venían del Padre, revelando su unidad con Dios. Sin embargo, muchos líderes religiosos rechazaron las señales porque su corazón estaba endurecido. Tenían un corazón endurecido, pero no porque fueran malas personas. La mayoría de ellos querían hacer buenas obras y querían que la palabra de Dios se cumpliera. Lo malo es que tenían sus esperanzas puestas en falsas expectativas, las cuales surgieron como resultado de abrigar odio y resentimiento contra los romanos, que los trataban con dureza y crueldad. Hermano y hermana, no son buenos consejeros el resentimiento y el rencor, aunque estén justificados. Es decir, nunca será un buen camino abrigar estos sentimientos negativos, por más que las personas nos hagan daño. Llevemos a Dios nuestro corazón diariamente y pidámosle que lo limpie de todo rencor o resentimiento o celos o envidia o rivalidad. No sea que estas cosas hagan que nuestro corazón se torne duro y terminemos negando a Jesús cuando Él venga. Esta lección nos invita a revisar cómo recibimos la obra de Dios en nuestras vidas. Si bien podemos buscar señales de su amor y su guía, también debemos preguntarnos si estamos abiertos a su mensaje. Hoy, las señales de Dios pueden manifestarse en circunstancias, en palabras de otros o en la paz que encontramos en tiempos de dificultad. Aprendamos a abrir nuestro corazón y a discernir la voz del Señor, sin caer en la trampa de tener un corazón endurecido, como le sucedió a los líderes de Israel, quienes a pesar de ver los milagros del Señor y escuchar la palabra de verdad en sus labios, no quisieron creer. El corazón que se ha endurecido a causa de no leer la palabra y de abrigar malos sentimientos en el alma, no es capaz de ver la luz de Dios, aunque sucedan milagros extraordinarios. Es más, hermanos y hermanas, cuando tenemos un corazón que no agradece y que en lugar de ver las grandes bendiciones del Señor, los grandes milagros que suceden en nuestra vida diariamente, decide quejarse y amargarse, esta es plena demostración de que nuestro corazón está endurecido o se está endureciendo. ¿Qué debemos hacer? No perder la esperanza, no desesperarnos. Debemos venir a Jesús y decirle: Señor, llevo más tiempo quejándome que agradeciéndote. Mis ojos están viendo más lo negativo que tus milagros, que tus señales, que tu verdad, que tu palabra. Por favor, quita las escamas de mis ojos. Torna mi corazón en un corazón limpio, puro y blando, para que escuche tu palabra y para que mis ojos puedan ver tus milagros. El espíritu de profecía nos dice: cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha
acerca del Mesías, pero para los fariseos estas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba, así que sus milagros les eran un reproche. Lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para la bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que Él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios, hacía las obras de Dios y pronunciaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de todos los milagros, el deseado de todas las gentes. Página 373. Comentario para la lección del día lunes: la autoridad de las Escrituras. En esta lección, el Señor Jesucristo nos muestra la autoridad del Antiguo Testamento como testimonio clave sobre su identidad. Dice la palabra del Señor en Juan 5, 39 al 40. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Al citar las Escrituras, Jesús enseña que la palabra de Dios es la base de la verdad y la clave para conocerlo. La Biblia es la palabra de Dios. Solo ella contiene toda la revelación que Dios ha querido entregar a los hombres para que comprendan cuál es su voluntad y su propósito. Tomar parte de ella, pero rechazar otra, equivale a meternos en serios problemas y peligros espirituales. Toda la Biblia debe ser nuestra regla de fe y la fuente de nuestra doctrina. Ciertamente, debemos leerla con humildad y aplicarla a nuestra vida antes que intentar imponerla a los demás. Quien la estudia para aprender de Jesús nunca la usará como una herramienta para humillar o maltratar a otros, pero siempre la llevará consigo en sus palabras, pensamientos, acciones y actitudes, porque el que ama a Dios recibe la palabra y la guarda en su corazón. Esto quiere decir, hermanos, que no está mal estudiar la palabra todos los días. Es bueno tener un plan devocional bíblico. Estudiar la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero con oración, clamando a Dios para que nos ayude a encontrar en cada una de sus páginas el amor de Dios, el mensaje de Jesucristo. Y si queremos profundizar el estudio, podemos acompañarlo con el comentario bíblico adventista y con los libros de nuestra hermana Elena de White. Para el pueblo judío, el Antiguo Testamento era la palabra de Dios y la base de su fe. Jesús nuestro Señor usa las Escrituras del Antiguo Testamento para que los judíos puedan comprender la misión que tiene el Señor Jesucristo, y lo hace citando a los profetas que hablaron de su venida. Con su conocimiento profundo de la palabra, Jesús revela que el Antiguo Testamento no solo contiene la ley y los profetas, sino que también apunta hacia él como el cumplimiento de las promesas de Dios. Él dijo que Moisés escribió de él, Juan 5, 46 al 47. En nuestros tiempos, donde la autoridad de la Biblia es cuestionada, esta lección nos recuerda la importancia de fundamentar nuestra fe en la Escritura. Así como Jesús la utilizó para guiar y enseñar, nosotros también podemos encontrar dirección en ella para enfrentar nuestras luchas diarias. Al estudiar la Biblia, abrimos nuestro corazón a las promesas de Dios y fortalecemos nuestra fe, permitiendo que su palabra sea la guía que nos sostiene. Ciertamente la Biblia es un libro con enseñanzas más grandes que nosotros, y por eso nuestro razonamiento puede verse desafiado en muchos de los capítulos bíblicos. Sin embargo, esto no significa que debamos rechazar la Biblia como palabra de Dios. Más bien, se nos llama a humillar nuestro corazón delante de Dios y a poner en práctica todo su consejo, dejando a la perfecta voluntad de Dios todo aquello que no podamos comprender de manera satisfactoria. Si los judíos del tiempo de Jesús hubieran aceptado las verdades del Antiguo Testamento con humildad,
y desprovistos de prejuicios y tradiciones, hubieran visto claramente a Jesús como el Mesías prometido. Si nosotros hoy rechazamos la palabra de Dios, quedamos en peligro de ser engañados por las trampas del enemigo. La Biblia, estudiada con la guía del Espíritu Santo, es nuestra salvaguardia para ver a Jesús tal como Él se ha revelado y para no caer en las sutiles trampas del enemigo de todas las almas. Mi hermano y mi hermana, no es tiempo de cuestionar la palabra del Señor. No es tiempo de despreciar la Biblia. Es tiempo de humillar nuestras mentes y nuestros corazones, estudiarla con amor, estudiarla con sinceridad, para ponerla en práctica. Y aquellas cosas que no podamos comprender, las rendimos completamente a los pies de aquel que la inspiró, y que un día nos explicará todo aquello que para nosotros ahora carece de sentido. La hermana Elena de White dice: como nunca antes, Satanás está ahora intensamente ocupado en jugar el juego de la vida por las almas, y a menos que estemos permanentemente en guardia, introducirá en nuestro corazón orgullo, amor al yo, amor al mundo y muchos otros malos rasgos. Empleará también todo recurso posible para desarraigar nuestra fe en Dios y en las verdades de su palabra. Si no tenemos una experiencia profunda en las cosas de Dios, si no poseemos un conocimiento cabal de su palabra, seremos engañados para nuestra ruina por los errores y la sofistería del enemigo. Las doctrinas falsas minarán los cimientos de los hombres, porque no han aprendido a discernir la verdad del error. Nuestra única salvaguardia contra las tentaciones de Satanás consiste en estudiar con diligencia las Escrituras, en tener una comprensión inteligente de las razones de nuestra fe y en cumplir con fidelidad todo deber conocido. El descuido de un pecado conocido provocará debilidad y tinieblas y nos someterá a tentaciones violentas. Matutina en los lugares celestiales, 7 de diciembre, primer párrafo. Comentario para la lección del día martes: Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Juan 1:23 dice: Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 43 dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan 2:16 al 17. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Juan 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo. Números 9:12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. La lección de hoy nos muestra evidencias de varias profecías escritas en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo, como su relación con la obra que Juan hizo para prepararle el camino en el desierto, para que Israel pudiera recibirlo como Mesías, también como el cumplimiento de la purificación del templo, cuando expulsó a los que hacían negocios dentro. También el hecho de que sus huesos no fueron quebrados, ya que en el Antiguo Testamento no se permitía quebrar los huesos del animal que era ofrecido en sacrificio. Estas conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fortalecen la evidencia de que Jesús es el Mesías. Las Escrituras estaban llenas de promesas mesiánicas que Jesús cumplió, desde la preparación del camino por parte de Juan el Bautista hasta la purificación del templo. Los discípulos pudieron ver el cumplimiento de las profecías. Sin embargo, fue solo después de la resurrección de Jesús que comprendieron plenamente su significado. Juan 2:22. Las profecías nos muestran que Dios tiene un plan y que Él está en control. En momentos de duda,
Recordar cómo Dios ha cumplido sus promesas en el pasado nos ayuda a confiar en Él en el presente y en el futuro. Así como los discípulos encontraron certeza en las Escrituras, nosotros también podemos apoyarnos en ellas para encontrar dirección y esperanza. Mis hermanos y mis hermanas, muy posiblemente estemos enfrentando situaciones complejas en este mundo. Hay gente mala que parece salirse siempre con la suya. Hay enfermedades que llegan incluso a afectar a los hijos y a las hijas de Dios, enfermedades duras. La economía de muchos de nosotros puede estar muy flaca, pero Dios es el dueño del tiempo y el dueño del universo. Tú eres hijo del Rey, eres hija del Rey. Las profecías se están cumpliendo y pronto el mal será destruido. Por ello, aunque nos toque llorar y perder cosas materiales e incluso perder nuestra salud o nuestros empleos a causa de ser fieles a Dios, no nos rindamos, no nos soltemos de la mano de Jesús, porque se acerca la hora de nuestra victoria. Así como se cumplieron en Jesús las profecías del Antiguo Testamento, se cumplirán en Jesús las profecías del Nuevo Testamento. Y muchas de ellas dicen que los que hayamos creído en Él estaremos para siempre con el Señor, en un lugar donde no habrá más muerte, ni enfermedad, ni clamor, ni dolor. Y mientras esa hermosa profecía se cumple, sigamos aferrados de su justicia, de su verdad y de sus promesas, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, nadie contra nosotros. Recuerda siempre que son más los que están contigo que los que están contra ti. El espíritu de profecía nos dice, ¿cuál es la defensa del pueblo de Dios en este tiempo? Una relación viviente con el cielo. Si deseamos habitar a salvo de la pestilencia malsana, si deseamos ser preservados de peligros visibles e invisibles, debemos ocultarnos en Dios. Debemos asegurarnos el cuidado protector de Jesús y los santos ángeles. Matutina, en los lugares celestiales, 7 de diciembre. Último párrafo. Comentario de la lección del día miércoles. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Jesús explicó que las Escrituras testifican de Él, lo cual confirma que la Biblia entera apunta a la redención. Juan 5:39. ¿Qué revela cada uno de los siguientes pasajes del Evangelio de Juan acerca de Jesús como cumplimiento de la profecía mesiánica? Juan 12:13, Salmo 118:26. Dice Juan 12:13, la gente aclama a Jesús con Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, citando el Salmo 118:26. Este salmo era parte de un canto que se entonaba durante las festividades judías, y los judíos lo asociaban con la llegada del Mesías. Al recibir estas exclamaciones, Jesús es identificado como el Mesías esperado, quien viene en el nombre del Señor, cumpliendo así esta expectativa profética. Juan 12:14 y Zacarías 9:9. Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que dice, «He aquí tu rey viene a ti, humilde y montado en un asno». Este acto simboliza su humildad y paz, características del Mesías descrito por Zacarías. La entrada de Jesús en estas circunstancias confirma que Él es el Rey prometido, aunque su reinado sería espiritual, no militar, como muchos esperaban. Juan 13:18 y Salmo 41:9. En Juan 13:18, Jesús hace referencia a la traición de Judas, diciendo que el que come pan conmigo ha levantado contra mí su talón, citando el Salmo 41:9. Este salmo describe la traición de un amigo cercano, y Jesús lo aplica a su situación con Judas, mostrando que su traición también era parte del cumplimiento profético. A través de esta referencia, Jesús confirma que su misión incluía el sufrimiento y la traición, como había sido anticipado
en las Escrituras. Juan 19:37 y Zacarías capítulo 12, verso 10 y capítulo 13, verso 6. En Juan 19:37, después de la crucifixión de Jesús, se cita a Zacarías 12:10. Mirarán al que traspasaron. Zacarías profetizó que el pueblo se lamentaría al ver al traspasado, y esta profecía se cumple en la crucifixión de Jesús, cuando es traspasado por una lanza. Zacarías 13:6 también alude a las heridas en el cuerpo de alguien que fue rechazado, lo cual Jesús experimenta en su pasión. Este cumplimiento destaca que el Mesías experimentaría rechazo y sufrimiento, confirmando el papel de Jesús como el Salvador que enfrentó el dolor para redimir al pueblo. Estos pasajes en el Evangelio de Juan resaltan que Jesús no solo cumplió profecías específicas, sino que su vida y misión estaban intrínsecamente ligadas a las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento, validando su identidad como el Mesías prometido. Cumplir cientos de profecías era humanamente imposible, y el hecho de que Jesús lo hiciera muestra la obra de Dios. Su nacimiento, su muerte y hasta los detalles de su traición fueron predichos, dando evidencia de que Él es el Salvador. Ver cómo Dios cumple sus promesas nos invita a creer y fortalecer nuestra fe. Al estudiar estas profecías, nos sentimos más seguros en nuestra fe y tenemos una razón poderosa para confiar en Cristo como el Salvador prometido. De la misma manera como su palabra es confiable en cada profecía cumplida, es confiable cuando nos dice que no confiemos en la fuerza humana para alcanzar la salvación, o cuando nos dice que huyamos de toda clase de pecado. Dios no nos prohíbe pecar porque sea un Dios malo o aburrido. Lo hace porque no quiere que destruyamos nuestra vida, entregándonos al pecado. Por otro lado, si a nuestro Señor Jesucristo lo maltrataron y lo despreciaron y lo hicieron sufrir, tenemos que saber que a nosotros también nos harán lo mismo. Hay mucha gente que odia la verdad, y cuando ve que tú eres un practicante de esa verdad pura y maravillosa, se enojan contigo, les caes mal y te persiguen. Sin embargo, así como nuestro Señor Jesucristo venció y nunca permitió que el odio llenara su vida ni su corazón, nosotros también podemos vencer a la vez que oramos por los que nos ultrajan y bendecimos a los que nos maldicen. El espíritu de profecía nos dice: el apóstol exhortó a los creyentes a estudiar las Escrituras para que por medio de un adecuado entendimiento de ellas pudiesen realizar una segura obra para la eternidad. Pedro comprobó que en la experiencia de cada persona que finalmente obtiene la victoria, existen momentos de perplejidad y prueba. Pero sabía también que la comprensión de las Escrituras podía capacitar al tentado, trayendo a la mente promesas que podían confortar el corazón y reforzar la fe en el poderoso. Los Hechos de los Apóstoles, página 414 y 415. Comentario de la lección del jueves. Desde abajo. Jesús enseñó que los líderes religiosos no lo conocían porque su perspectiva era de abajo y no de arriba. Juan 8:23. Esto revela cómo nuestros prejuicios pueden limitar nuestra visión e impedirnos ver la voluntad de Dios. Dice Juan 8:23, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Los líderes religiosos judíos conocían bien las Escrituras, pero su rechazo a Jesús mostró su falta de conexión con el Padre. Tenían religiosidad exterior, pero carecían de la esencia espiritual que proviene de un corazón humilde y abierto a Dios. Repetimos que no eran malas personas en el sentido de inmoralidad o en el sentido de que vivieran deseosos de pecar o hacer el mal, o abiertamente haciendo cosas aborrecibles. Ellos eran hombres de fe que diariamente estaban hablando de Dios, de la Torá,
o de las tradiciones religiosas. Cuando decimos la Torá, nos referimos a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, pero se habían contentado con su propia justicia y se habían olvidado de que sin la justicia de Dios, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Ahora, para efectos de comprender mejor la lección del jueves, analicemos Juan 8:23. Jesús, al decir que Él es de arriba y los líderes religiosos eran de abajo, no solo señala una diferencia de origen, sino también de perspectiva. En el contexto judío, arriba se asocia con lo divino y lo celestial, mientras que abajo representa lo terrenal y limitado. Jesús habla desde una comprensión de la verdad divina, mientras que los líderes religiosos están anclados en una visión limitada, humana y muchas veces superficial de la ley y de la moral. Su énfasis en cumplir reglas y tradiciones los dejó atrapados en una comprensión terrenal que impidió que reconocieran a Jesús como el Mesías. Este texto también resalta cómo los prejuicios y el apego a perspectivas limitadas pueden impedirnos ver la verdad. Los líderes religiosos estaban tan apegados a sus expectativas y concepciones sobre lo que significaba ser de Dios que no podían aceptar la autoridad espiritual de Jesús. Los prejuicios, en este sentido, operan como una barrera que limita la percepción y genera ceguera espiritual, bloqueando la apertura a lo nuevo y a lo divino. Jesús subraya que esta falta de visión no se debe a una ausencia de evidencia, sino a un arraigo en una mentalidad de este mundo. En nuestra vida diaria, este pasaje nos invita a examinar nuestras propias percepciones y prejuicios. ¿Cuántas veces hemos juzgado a las personas o a la Biblia o a situaciones desde un punto de vista limitado en lugar de intentar ver una perspectiva de arriba? La enseñanza de Jesús aquí sugiere que, para poder ver y comprender la verdad, debemos superar nuestras limitaciones humanas, los prejuicios, el orgullo y la rigidez de nuestras propias creencias. Nos anima a buscar una perspectiva más amplia, abierta a lo que Dios puede estar revelando, en lugar de aferrarnos a visiones mundanas y limitadas. Finalmente, Jesús no se limita a condenar la visión de abajo de los líderes religiosos. Su enseñanza nos invita a elevar nuestra perspectiva. Esto implica buscar una conexión espiritual y una relación más cercana con Dios para ver la vida desde una perspectiva que trascienda lo limitado y lo terrenal. Cuando estamos abiertos a esta perspectiva de arriba, la perspectiva del Señor, que está registrada en la Biblia, tenemos mayor discernimiento para ver la verdad, juzgar con justicia y comprender los propósitos de Dios. Esta lección nos motiva a examinar nuestra fe. Tener conocimiento bíblico no basta. Necesitamos una relación viva con Dios. Pidamos que Él nos ayude a mantener una perspectiva de arriba, que nos guíe a vivir en humildad y amor, reflejando la autenticidad de Cristo. Dice la hermana Elena de White lo siguiente: aquellos a quienes Dios ha confiado su verdad deben poseer el mismo espíritu benéfico que manifestó Cristo. Deben adoptar los mismos amplios planes de acción. Deben demostrar un espíritu bondadoso y generoso hacia los pobres y, en un sentido especial, sentir que son mayordomos de Dios. Deben considerar todo lo que poseen: propiedades, facultades mentales, fuerza espiritual, no como suyo propio, sino únicamente como algo que les ha sido prestado para promover la causa de Cristo en la tierra. Como Cristo, no deben rehuir la sociedad de sus semejantes, sino que deben buscarla con el propósito de otorgar a otros los beneficios que han recibido de Dios. Obreros Evangélicos, página 530. Llegando al final, les agradezco por quedarse hasta este momento del video. Si todavía no le has dado me gusta, te invito a hacerlo. También te invito a dejar tu amable comentario. Muchas veces
La parte más importante y más especial de los videos está en los comentarios. Muy bien, llegamos a la lección del día viernes para estudiar y meditar. En esta lección se nos comparte un pasaje de la hermana Elena de White que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 79. Te invito a leer ese pasaje en la lección de la escuela sabática. Ahora solamente vamos a analizarlo. La hermana Elena compara la verdad con un tesoro de oro confiado al pueblo hebreo. Esto indica que Dios les otorgó un conocimiento valioso y sagrado a través de la ley, los profetas y el sistema de culto simbólico. Los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento apuntaban a la redención que Cristo traería. Sin embargo, cuando el Mesías finalmente vino, muchos judíos no pudieron reconocerlo. Esto se debió en gran parte a que habían permitido que las interpretaciones humanas y las tradiciones oscurecieran el mensaje profético original. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo podemos perder el verdadero mensaje de la Biblia si nos apegamos solamente a tradiciones o interpretaciones humanas, sin buscar la revelación genuina de Dios. Según el pasaje escrito por la hermana de White, el sistema de adoración judaico incluía símbolos que representaban grandes verdades sobre la redención. Pero al llegar Jesús, aquellos símbolos estaban tan envueltos en tradiciones que no pudieron reconocerlo como el cumplimiento de esas señales. Esto muestra cómo, al no vivir en una búsqueda continua de la verdad y la renovación espiritual, es fácil quedar atrapados en la rutina religiosa y perder de vista el significado profundo de nuestra fe. En nuestra vida espiritual debemos procurar ir más allá de las formas externas o prácticas religiosas y buscar constantemente el significado detrás de ellas. La verdadera adoración y comunión con Dios requieren de una relación viva y una comprensión profunda, no de una mera tradición o costumbre. La hermana Elena recalca que los judíos rechazaron a Jesús porque sus enseñanzas exigían un cambio radical en sus vidas y una renuncia decidida a sus tradiciones más queridas. Este rechazo no fue por falta de evidencia, sino por una resistencia interna a abandonar sus prácticas y creencias egoístas. Los prejuicios y la comodidad de sus doctrinas les impidieron abrirse al mensaje de Cristo. Este es un claro ejemplo de cómo las opiniones preconcebidas pueden cegarnos a la verdad. También nos advierte sobre el peligro de los prejuicios y las creencias arraigadas que pueden obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Aceptar la verdad a menudo requiere sacrificios y renuncias, pero el valor de la verdad siempre supera cualquier pérdida temporal o material. El pueblo judío temía ser convencido y tener que abandonar sus ideas preconcebidas. Así, rechazaron la dádiva más grande que Dios podía y quería concederles. Este rechazo no fue solo intelectual, sino que implicó una lección moral. No querían ser convencidos por la verdad de Cristo, porque eso les exigiría un cambio radical. Así, la ceguera espiritual no era inevitable, era una opción producto de la resistencia al cambio. En nuestra vida diaria podemos estar en riesgo de ignorar o rechazar aspectos de la verdad que desafían nuestra forma de vivir o nuestras creencias. Este llamado nos invita a no temer ser desafiados y abrirnos con humildad a la verdad divina, aun cuando ésta nos exija un cambio personal. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo? No respondamos tan rápidamente, porque a decir verdad, nosotros todavía no estamos mostrando esa disposición. La mayoría de nosotros todavía tenemos arraigo o estamos apegados a cosas que no son de arriba. Pidámosle al Señor que limpie nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, que desintoxique nuestras vías espirituales, que nos ayude a darle prioridad a su verdad, a su revelación, a su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos a tu presencia
a través de esta oración, reconociendo que no tenemos mérito alguno que nos capacite para estar delante de ti o que nos dé el merecimiento de tu justicia divina. Somos pecadores, tenemos orgullo, tenemos vanidad, también hemos acariciado pecados pequeños o incluso grandes. Por eso te pedimos perdón, reconocemos nuestra culpa, reconocemos nuestra indignidad. Por favor, perdónanos, pero también transfórmanos. Queremos tener un corazón limpio, como lo pedía el salmista en el Salmo 51. Queremos, Señor, rendir delante de tu altar todo aquello que no hayamos rendido y que nos esté impidiendo comprender tu presencia, tu mensaje, tu deseo para nosotros. Muchos de nosotros somos como los líderes religiosos del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Tenemos tradiciones, ideas preconcebidas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer en tu verdad. Las rendimos delante de ti. Queremos darle prioridad al Señor Jesucristo. Antes de terminar esta oración, pongo en tus manos cada madre y cada padre que clama por sus hijos, porque anhelan ver a sus hijos en tus caminos. Gracias porque esas oraciones no se perderán, no son en vano, producirán fruto abundante para tu reino. Pongo también en tus manos a mis hermanos y hermanas que están pasando por afugias económicas, que no tienen trabajo. Provéeles abundantemente, Señor, para todas sus necesidades. Gracias, Señor, porque escuchas nuestro clamor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano y mi hermana, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.